¿Qué tal, amigos? Placer saludaros aquí desde los estudios de Eurosport, donde hemos estado viviendo hoy la Milán-Turín, una clásica que ha ganado un corredor neerlandés, Arvid de Klein. No es ningún desconocido, pero tampoco es un ilustre, y que le acaba de virlar la victoria a Fernando Gaviria, que creo que es lo peor, porque era una ocasión pintiparada para que el colombiano de Movistar consiguiera la que hubiera sido la segunda victoria estacional. Y a pesar de que no hizo mal trabajo el equipo con Lazcano y compañía lanzándole en los últimos metros y dejándole bien posicionado, la verdad es que Gaviria no pudo remontar al velocista neerlandés del Tudor, el equipo de los relojes suizos, nuevo en esta plaza, y ha vuelto a firmar un segundo puesto. Yo creo que dentro de la pequeña decepción que haya podido suponer que era una clásica muy atractiva, dentro de que también ha conseguido 150 puntos por la segunda plaza de la Unión Ciclista Internacional, pues la buena noticia en lo que hace a Gaviria es ver que sigue ahí. Y ese corredor que sembró un montón de dudas el año pasado, incluso los dos últimos años, dentro de la estructura del UAE, ese corredor que en su momento se presentó como uno de los grandes talentos de la velocidad del ciclismo mundial, pues intenta ir recuperando el tono. Y bueno, ha sido una victoria en Argentina, fueron dos segundos puestos en Argentina detrás de Jacobsen, ¿no? En el UAE detrás de Groenewegen. Hoy había buenos velocistas, pero es verdad que tampoco estaba ni Jacobsen, ni Philipsen, ni Deli, ni Koig, el holandés, estaba Groenewegen y demás. Por eso era una bonita oportunidad para que Gaviria hubiera conseguido una victoria en la clásica más antigua del ciclismo mundial. El año 1876 es, y no ha podido ser. Pero bueno, repito, quedémonos al menos con la sensación primero de que Movistar ya sale a pelear este tipo de carreras que antes obviaba, porque son carreras que cuesta entender, sinceramente, ¿eh? Carreras para el sprint, cantadas al sprint, con un montón de equipos con velocistas y sin ninguna opción, pues, ni por el recorrido ni por la intención o estrategia de los equipos de revertir ese supuesto pronóstico, ¿no? Una pena, porque la Milán-Turín, aparte de ser la más antigua del calendario ciclista, era una carrera que en los últimos muchos años, e históricamente también, tenía otros recorridos. Se subía a la Basílica de Superga, incluso se hacían dos pasos por Superga, alguna vez acababa arriba, otra vez acababa en Turín abajo, y ha vuelto un poco a la tradición de antes del 2012, más o menos, ¿no? Etapa llana. El año pasado ya se produjo ese cambio, ¿eh? Ganó Cavendish, con eso está dicho todo. Y en fin, donde aparecieron hombres muy ilustres, Rigoberto Urán y Miguel Ángel López, y el último Primo Roglic en el 21, pues vuelven a aparecer los sprinters. Imagino que RCS, organizador de la carrera, tendrá sus razones, y poderosas, no me cabe ni la menor duda, para elegir este recorrido. Entiendo que tampoco se debe poner una clásica muy exigente de montaña en el mes de marzo. Esta carrera se ha disputado muchos años en el mes de octubre, históricamente se disputaba en marzo, previa a la Milán-San Remo, ha vuelto a marzo, pero como comentábamos con Chozas en la retransmisión de Eurosport, hombre, lo correcto sería hacerle un paso a Superga, a la Basílica, a la subida de Superga, darle algún aliciente al final de etapa, y si hay un grupo importante con velocistas, pues está bien, pero claro, 4 horas de carrera. Recuerdo un poco también la clásica de Almería y algunas carreras, pero bueno, esas están muy al principio del calendario y se puede entender, ¿no? 4 horas de carrera, convencido de que se va a llegar al sprint, que van a estar allí 10 o 12 sprinters, que ni siquiera son los mejores sprinters del mundo, porque aquí ves a Van Aert y ves a Van der Poel, con Jacobsen, con Philipsen y tal, y dices, bueno, pues es un poco un segundo perfil. Yo no lo acabo de entender. O sea, la rentabilidad que se le puede sacar a 2 horas largas de retransmisión, como hemos tenido, sería mayor si hubiera una serie de alicientes e incluso invitaran a una participación más notable. Pero bueno, ahí lo dejo. Insisto que RCS organiza muchas carreras y evidentemente esta es una de las clásicas. Cualquier día a lo mejor vuelve a otra fecha. Ahora era una de las clásicas que se tenía que resolver al sprint, y por lo tanto, más allá de la alegría que le ha supuesto al equipo Tudor con Arvid de Klein ganar, más allá de la expectativa que haya podido generar, que no es mala cosa, Fernando Gaviria confirmando que, bueno, a lo mejor le falta un puntito, pero está ahí en la pelea y en la pomada. Son ya 3 segundos puestos, una victoria, un tercer puesto en estos primeros compases de la temporada. A mí por lo menos me queda el interrogante de qué pinta esta carrera, ¿no? Es que es preparatoria de la Milán-San Remo. ¿Preparatoria de qué? La Milán-San Remo son 300 kilómetros, hay que subir la Cipresa, el Pollo, tiene sus alicientes finales.
Bueno, es una carrera y una tradición que se cumple y punto. Pero bueno, sí nos deja la carrera precisamente una lectura, que es un poco a lo que iba, ¿no? Que ha vuelto Richard Carapaz, y esa ya es una muy buena noticia, que no habíamos vuelto a verle correr desde que consiguió el campeonato de Ecuador, y que después de aquella intervención de amígdalas que había sufrido, pues había retrasado en exceso su puesta a punto. Vamos a ver que lo de hoy era un mero trámite, un mero ponerse el dorsal en la carrera, y el verdadero objetivo será verle en la Vuelta a Cataluña, donde el año pasado brindó una magnífica actuación, con Sergio Higuita precisamente fueron protagonistas de una fantástica cabalgada. Yo creo que es la mejor noticia que nos puede dejar la carrera, pero más allá de la carrera en sí, de este Milán-Turín, que van apareciendo los nombres, y si ya Richard Carapaz está en condiciones de pelear, no digamos la buena noticia que ayer hacía y confirmaba el equipo de la Vuelta de Egan Bernal, sobre la que también me quería referir, porque es verdad que Egan debutó en la temporada en San Juan, que aquel contratiempo de la rodilla, etcétera, lo detuvo y lo paró durante un par de meses, y que ya se sabía que iba a volver a final de mes. La incógnita y la interrogante es cómo va a volver Egan Bernal, porque claro, primero, con las dudas aquellas de la espalda después de su victoria del Tour, luego con el gravísimo percance que le tuvo el año pasado prácticamente parado, Egan Bernal sigue siendo un gran interrogante. Y por ahí, a mí al menos me queda la reflexión de que tiene que estar bastante bien para haber decidido correr la Vuelta a Cataluña. Su equipo no dijo nunca que fuera a correr la Coppi Bartali. Sin embargo, los organizadores de la Coppi Bartali sí lo pusieron en el plantel, y estos últimos días ya se había dado por hecho que iba a correr en la Coppi Bartali, la semana italiana, la semana de ciclismo, pero que se llegaba a la conclusión de que había escogido una carrera de perfil más bajo porque necesitaba rodarse, porque no estuviera en condiciones, etc. Yo aquí abro un interrogante positivo. Eso de que hay que venir a las carreras para rodarse ha desaparecido del mapa. Aquí vienen Vingegaard, aquí viene Pogačar, aquí viene Roglič, y ganan, además arrasando en su primera comparecencia. Quiero pensar que el hecho de que Egan Bernal haya dilatado tanto el tiempo de su reaparición por un problema en la rodilla puede obedecer también a que ha querido volver a competir en buenas condiciones, no a rodarse, no a venir de mero trámite. Y eso también es un aliciente fantástico, junto a la noticia de la Vuelta a Richard Carapaz, que Egan Bernal haya elegido correr la Vuelta a Cataluña. Me parece que entraña la convicción, la confianza por lo menos, de hacer un buen papel. No vienes a la Vuelta a Cataluña a hacer un papel súper secundario. A ver, nadie le va a exigir nada a Egan Bernal. Pero en cualquiera de los casos, y por lo que hacen los dos corredores, yo creo que es una magnífica noticia, ¿no? Porque estamos todos ahí, como somos muy resultadistas, como vivimos apegados a la última hora, nos parece que no hay más cuento y más película, ¿no? Que Pogačar, Vingegaard y luego Roglič y luego Evenepoel. Pero no es verdad. Las temporadas son largas, se suceden una serie de circunstancias, nadie cuestiona y discute que Pogačar y Vingegaard están en este momento en un peldaño o dos por encima de los demás, pero las carreras luego presentan una serie de alternativas, de opciones y de posibilidades, y lo importante es estar ahí. Y yo creo que Richard Carapaz tuvo un mal año la temporada pasada, y que su ingreso este año en el Education First es garantía, un equipo a su servicio, un equipo absolutamente entregado, de que puede hacerlo bien y que va a liderar sin ningún tipo de componenda ni de cortapisa al equipo en el Tour de Francia, y cuando llegue septiembre la Vuelta Ciclista a España. Y lo que hace Egan Bernal, pues es verdad que hay un interrogante grande, pero yo sigo creyendo en Egan Bernal, como es normal. Aquí son muchos los corredores que se han recuperado plenamente. El último caso es el de Remco Evenepoel. Estaba para silla de ruedas con aquella caída tan grave en Lombardía. Y no solo volvió, sino, ya veis, cómo ha vuelto. Por lo tanto, viendo que Egan Bernal ya se manejó con cierta solvencia el año pasado, viéndole al comienzo de temporada rendir a buen nivel en el Alto del Colorado, ¿por qué vamos a dudar de que Egan Bernal va a volver a ser un corredor de primerísima fila? ¿Que va a volver a ganar el Tour de Francia? Pues hombre, es muy difícil, pero vamos a verlo. Que Egan Bernal presentaba unos valores y una condición antes de que le aparecieran las complicaciones y las lesiones muy alto. Era el chico maravilla del ciclismo antes de la irrupción de Pogačar. Y yo sigo pensando que por ahí hay un ciclista todavía llamado a grandes empresas. Por eso me parece, primero, que es una magnífica noticia que hayan vuelto, y segundo, que vayan a estar el próximo lunes en la Vuelta a Cataluña. Porque ahí va a estar Remco Evenepoel, porque ahí va a estar Primo Roglič,
y porque es verdad que antes tenemos la Milán-San Remo, pero es una prueba peculiar, particularísima, reservada para corredores especialistas, entre los que es verdad que van a estar Pogačar, Van Aert, Van der Poel, etcétera, pero de eso hablaremos. Llegado el momento, que está a la vuelta de la esquina, ese es otro capítulo. Hoy, coincidiendo con la vuelta de Richard Carapaz con su maillot de campeón de Ecuador a la carrera de Italia, la Milán-Turín, con la confirmación de que Egan Bernal va a estar junto a Richard el próximo lunes en la Volta a Cataluña, ya tenemos argumentos necesarios como para seguir pensando que esto no es cosa de 2 ni de 4. Estas no son dobles parejas, esto no son Vingegaard y Pogačar por un lado y Roglic y Evenepoel por el otro. 2 corredores, concretamente estos 2, además de otros, ¿no? Cuando hablamos de los nuestros, de los españoles, también hablamos de Enric Mas en un momento de forma espléndido, de Mikel Landa, etcétera. Los franceses están ilusionados con David Gaudy, y es absolutamente normal, lógico y coherente que el aficionado latinoamericano, el de Ecuador en este caso, esté convencido de que Carapaz, que ha ganado un Giro, que ha sido gran protagonista en el Tour, que es campeón olímpico, que ha mostrado una clase superlativa en un montón de ocasiones, puede estar peleando por las victorias absolutas. ¿Por qué no? Y en el caso de Egan Bernal, 3/4 de lo mismo. Así que sin ánimo de darle ni más ni menos crédito, simplemente encontrándonos dichosos, felices de que vuelvan a estar ahí en la pomada y en la competencia, hagamos especial hincapié en esa noticia. A mí por lo menos me ha alegrado, porque como digo, le sigo teniendo una fe infinita a 2 corredores que han sido grandes protagonistas del ciclismo y que estoy convencido de que van a ser y a volver a ser actores principales y no de reparto en esta fábrica de sueños cinematográficos que es el ciclismo y la Liga de los Hombres Extraordinarios. Hasta la próxima, amigos.